otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112867-907. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcahuano, al 200, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide el cumplimiento de la Ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? Muy bien, buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput. Arrancando un poco tarde, se nos fue la hora. Pero bueno, acá estamos. Sí, la verdad que sí. Pido disculpas un poquito, me demoré yo. No, pero está perfecto. Yo no iba a arrancar si no estaban... Bueno, me sorprendió que no arrancaras. No, hay que cantar el himno juntos, tenemos que saludar al contrario, a los árbitros juntos. Viste que van los 26 jugadores, contaban el himno en este mundial. No hiciste mate. No hice mate, ahora voy a hacer en el entretiempo, porque tenemos un invitado al piso hoy, así que... tenemos mucho para hacer. Gracias a Joaquín en la operación técnica. Me está haciendo señas como... Sí, ahora... Bueno, que nos prepara mate él, nos dice. Parecíamos Paredes y Scaloni en aquella pausa de hidratación, ¿viste? Gracias, Joaquín. Me hacía así. Me entran por acá, van por allá. Y hablando de eso, hablemos con Daniel Roca. Buenas tardes, querido Daniel Roca. Programa 268, Serendipia, ¿eh? ¡Fua! Estoy re veloz, ¿no? ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Señoras y señores, la pelota al pie. Tranquila, la pausa, bochinesca. ¿Cómo le va? No puede haber, en una familia no puede haber claro, ni dos como vos, sí. Ni dos como vos, ni dos como yo. No, por favor. No. Bien, eso es pobres verdad. Padres. Así que bueno. Eso es verdad. Uno divertido, ocurrente, chispeante y uno pincha globo. Como un incordio. Incordio. Claro. ¿Cómo me van a decir incordio? A mí de chiquito me decían. Un incordio. Se la tenemos que contar a la audiencia. Tenemos que contar a la audiencia. ¿Cómo te decían mis abuelos? La audiencia, esas cosas, pero bueno. No, pero tenemos que contar esa, que te llamaron tus sobrinos en una videollamada así, de esas de WhatsApp, preguntando a ver cómo le decían al padre, por mí, de chico. Entonces buscaban un apodo. ¿Cómo me decían? Y Dani Roca contestó, Incordio. Quédate quieto, Incordio. Algo así. Claro. Eran un sí, amor. Iba a decir, bueno, era Incordio, quédate quieto. Y el Incordio depende cómo lo veas, es hasta divertido, ¿no? Porque es agarrar el piano y empezar a darle a dos manos, así. Claro, sin Eso es un Incordio. Así que bueno, amigos, estamos con dos... yo traigo... Sí, estamos en la víspera nos estamos movilizando. Esto es una semana de movilización. Nos vamos a movilizar el día jueves. Así que estamos ya viendo cómo venimos desde Rodríguez hacia la capital. Vamos a hacer tipo combi, vamos a traer a todo el mundo. Sí, vamos a traer a todo el mundo. Pero queremos que tenemos tengan... tenemos este proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad robada. Uh-huh. Exacto. Así que la idea es
facilitar el robo, la estafa de tierras y después que nadie pueda modificar eso, ¿no? Ujú. Y además vieron que hay algunas cositas más respecto a que el Estado no pueda expropiar y los Claro. desalojos, ¿no? Claro, sí, claro, son varios, 4 artículos, ¿no? Así como más grosos. Y una vergüenza lo que está pasando a nivel Senado y las prácticas que se han naturalizado, ¿no? Con un sistema político que es una vergüenza. Una vergüenza, sí. No, hoy no nos da el tiempo, no es el tema, pero uno se acuerda de las cosas que se quejaban los senadores en otro momento, si no les llegaba en la coparticipación un puntito menos, era un escándalo que además atentaba contra el federalismo, atentaba contra todo, y ahora le sacan casi todo, después le dan regalías, le dan monedas, y a cambio de eso votan lo que el gobierno quiere, ¿no? Sí. Yo creo que Milei está dejando una pedagógica, más allá de que sea un títere, y que sabemos que el respaldo de él son los poderosos, la clase opresora, está dejando una impronta que yo creo que la que debería tener algún día un gobierno realmente del pueblo, donde en lugar de tener el respaldo de los poderosos atrás, tenga el respaldo de todo el pueblo movilizado y activo, y con la misma velocidad que decide todo para los de arriba, alguien venga y decida todo para los de abajo, ¿no? Tal cual. Bueno, y ahí se da una situación, ¿no? Que es 16 borradores ha tenido esta ley, ¿no? Entonces, la última jugada que yo tengo de ayer, de noticias que van circulando minuto a minuto de ayer, es la modificación del límite, que era sin límite y ahora se pasó a un 25%. La actual ley habla de un 15% del territorio puede quedar en manos extranjeras. El último estudio que se circulaba ayer de una fuente confiable que hoy está ocupando el 5% de esa extranjerización y pasa al 25%. Pasaría el 25%, tendría un límite que sería el 25%, 10 puntos más de la ley actual. Y ahí me pregunto si el gobierno en general arranca con cualquier brutalidad de ley, ¿no? Y empieza como a negociar y cuando ve que la pierde empieza a hacer algunas pequeñas modificaciones para lograr el triunfo mediático, o sea que mañana todo el pueblo, todo el Congreso apoye a Milei, porque si le sacas una ley, lo estás apoyando. Tiene toda esa cosa que decía Dani de que es casi hoy es una cadena de corrupción, digamos, porque es no es una coparticipación, eso es un apriete. Ya lo había dicho en la primera entrevista Lemoine antes de asumir en ese lapso que hay entre el balotaje y la asunción de un gobierno, fue en los medios y dice, bueno, y el que no lo... ¿Por cómo iba a ser con 8 legisladores? En aquel momento la cifra era 8 legisladores, 8 diputados tenía la Libertad Avanza, entonces, bueno, no le vamos a dar la plata. Lo dijo en un medio, no le vamos a dar la plata. Y el que no tendrá la plata, y el que sí tendrá la plata, pero tiene que apoyar todo el mundo a este gobierno, porque es el gobierno que eligió la gente. Y hay un actor que no se lo tiene en cuenta, Santi, ¿eh? Sí. Pero digo, ¿viste cómo juega, no? Cierro lo que quería decir, que era eso. Digo, cómo arrancamos por el todo. Después, bueno, esta ley tuvo sus nubarrones en el sentido de lo que pasó con el Mundial. No se pudo aprobar hace un mes, pasó para agosto. Bueno, todas unas indefiniciones. Y ahora empieza a generarse una situación de una ley un poquito... Pasó con la ley base, se sacan algunos artículos como para que los 2 provincias o 3 provincias más aflojen y se sumen para que te den número, ¿no? Para que puedas llegar a 38 senadores, ¿no? Una cosa muy grosera todo esto, ¿no? Sí, Dani. No, el actor que recorre todas las provincias y presiona a gobernadores y entrevistas es el embajador de Estados Unidos. Claro. Peter. Cuando es un actor que pasa desapercibido, pero va y se entrevista con los gobernadores. Y bueno, ese muchacho tiene bastante más peso que se le presenta a un gobernador que el presidente Milei, ¿no? Claro. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, hay que yo sé que está fuera de márgenes porque no se discute,
recordemos que no vienen inversiones ni viene nada. El dinero es fraude, el dinero que existe. Vos dirás, ¿cómo fraude si yo voy y compro lo que no como sin dinero? Está bien, eso es el chiquitaje. En la cotidiana, vos que ganás $1.000 por mes, 2.800, eso no. A nivel de miles de millones, es un dinero que está inflado. No existe. Cuando se emite, no tiene respaldo en nada. Ni en oro, no tiene respaldo absolutamente en nada. O sea, una fantasía. Vas a cambiar naturaleza, ni siquiera está impreso, porque muchas de las compras se hacen electrónicamente. Ustedes vieron cuando vino el Fondo Monetario con los millones de dólares que dio, no vimos llegar a ningún avión con los millones de dólares, los miles de millones, y lo trasladaron en camiones de esos de Juncadela. No, lo cargan en un ordenador. Juncadela, gran parte son números. Era una parte era dinero del fondo encima. O sea, yo no sé si se capta hasta qué grado todo es una gran mentira, que la naturaleza, por ejemplo, la cordillera de los Andes está más o menos así hace 10 millones de años, que en un corto tiempo un tipo con números inventados en la computadora diga, yo me quedo con todas estas tierras. Y tenemos que decir, qué bien, inversiones. Ese es el absurdo de esta. Y qué interesante la discusión que larga en una entrevista de Bregman con Fantino, cuando hablan del ejemplo de los papeles de la tierra. Esa es muy buena, recomiendo, jamás pensé en mi vida que iba a recomendar una entrevista de Fantino, pero recomiendo una entrevista de Fantino con Bregman, porque es muy bueno eso, porque si vamos a dar discusiones de fondo, dice Miriam, los papeles, ¿no? Y da el ejemplo de Guernica, la represión en Guernica, y los papeles. ¿Quién tenía esos papeles que desalojaron? Que a Bernie fue brutal el desalojo, en plena pandemia, un caos fue todo eso. Los papeles estaban constituidos desde el año 1982. O sea, y tenían una relación por un funcionario de Videla. O sea, ya sabemos que cuando te dicen los papeles hay que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos con las tierras ancestrales? ¿Dónde están los papeles de las tierras ancestrales? ¿No? Escritos con sangre. Primero los mataron y después hicieron los papeles. Es el origen de la propiedad. Miriam, como buena marxista, que leyó El Capital, o al menos esa parte del volumen 1, Marx explica de un modo extraordinario el origen de la propiedad. En el caso inglés, ¿no? Con las tierras comunales, como primero son saqueadas y después, una vez que hacen mierda a la gente y corren a todo, dice, ahora invento un papel y le pongo un sello, esto es mío. Bueno. Si avanza el genocidio en Gaza, va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber gente que tenga papeles para poner la cadena de hoteles encima de toda esa franja, pero luego los papeles muchas veces no tienen ninguna importancia. Cuando se hace la auditoría de la deuda de Ecuador, que solo se auditó estrictamente el 5%, se descubrió que había pagos y repagos que se hacían contra ningún papel. ¿Te acordás cuando Ciro decía queremos ver las facturas? Sí, claro. ¿Queremos ver lo que estamos pagando? Bueno, lo mismo. Entonces, eso pasa por otro lado. Y por otro lado, vos podés tener todos los papeles. Por ejemplo, Massa militó de la próxima vez que hizo que se votara la estafa de Macri y dijo, pero ojo, vamos a poner una ley que dice que no se tendrá que pasar por el Congreso el próximo, nada, se lo pasan por el Tujes y toman deuda igual de vuelta. Entonces, todas esas reglas son, depende de qué lado esté, quién tenga el poder que las hace valer o no las hace valer. Mismo, en el caso de Cristina Kirchner va presa contra todas las... No hay prueba, no importa. Ella debería haber sabido tal cosa y en otros casos... Y Milei no sabía cuando puso el Twitter que él promocionó... No estaba interiorizado. La estafa de Libra. Sí, no lo hizo como presidente. No lo hizo como presidente. Claro, lo hizo como... Además, lo habían invitado a jugar un partido de fútbol 5. Además, como fue que dijo, no lo publicité, lo promocioné o al revés. Claro, ¿no? sí. Entonces, bueno, echa la ley, echa la trampa y además está la interpretación de la trampa. Entonces, totalmente. Nada. Bien, a romper todo entonces el jueves en el Congreso a movilizar, que sea una gran movilización pacífica, pero que sea muy, muy multitudinaria. Estamos convocando desde nuestro medio inmediato y vamos a invitar desde acá. Y que genere conciencia, Santi. Sí, sobre todo totalmente. tiene que generarse conciencia para lo que sigue, ¿no?
Totalmente. Y antes de despedirme, cortita, un minuto. Sí, dale. Tenías dos temas al lado A, al lado B. Aniversario de Hiroshima y Nagasaki. Sí, señor. No olvidarnos. Un tema de brutal actualidad, el momento que se amenaza con lanzar bombas atómicas a Irán, por ejemplo, que lo amenaza a Estados Unidos permanentemente. Terminar con toda una civilización. Ahí recordemos que ahí cada vez que a cualquier persona, a cualquier edad le digan todos los cambios que ustedes, los zurdos, los que proponen que no haya opresores, ¿dónde miércoles vamos a sacar los recursos para que haya vivienda para todos, salud, del armamentismo? Solo con el 3% del presupuesto anual mundial no habría un solo niño que tuviera desnutrición en el planeta. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con el otro 97%? Ahí están los recursos. Tal cual. Y también recordar que la potencia de la libertad, la potencia de la democracia, la potencia de los derechos humanos, la potencia del buen vivir, fue la ejecutora de esas dos bombas el 6 y 8 de agosto en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Yo tengo una trivia que nunca nadie la adivina. Ajá. ¿Cuál? Porque tomo la Segunda Guerra Mundial, veo quiénes son los malos y los cretinos, los HDP, y digo, ahora tía, ¿quiénes generaron el genocidio más horrendo, el atentado terrorista más grande de la humanidad, quemar gente, los años, las secuelas, las mutaciones? ¿Hitler, Stalin o Mussolini? Y nadie lo adivina, che. Claro. No le pegan. Tal cual. ¿Y quiénes la evitaron? Los yanquis, supongo, los de la libertad. Habrán evitado, me imagino que habrán salvado vidas. Además, una bomba que podían haber arrojado en el mar, que podían haber hecho un tipo de cosas. Claro, podían haber hecho un montón de... Ahora, para terminar una guerra no necesitabas hacer eso, y la guerra ya estaba también terminada, porque no es que Japón invadió el estado de Florida, digamos. Nada, bueno, ya sabemos cómo... No, y la segunda bomba, ¿no? Porque una es el 6 de agosto y otra es cuando el 9 o el 10. El 8. 2 días después. El 9, 3 días después. Iba a ser en Kioto, pero por cuestiones de visibilidad se desvió a Nagasaki. Bien. Mataron soldados norteamericanos en las bombas que estaban detenidos. Mataron gran población de coreanos que estaban en... Y al otro día, al poco día, Estados Unidos envía sus médicos, aparentemente, y los japoneses tenían la ilusión de que nos vienen a curar. Y en realidad los revisaban, los medían, veían las consecuencias. No los ayudaron en nada. Fueron a tratarlos como... Hay una película muy buena que se llama Luz Blanca, Lluvia Negra, que tiene testimonios de ese tipo y es muy, muy, muy bien la película. Está muy fundamentada. Se la encuentra gratuita en internet. Está en HBO. Bien. Bueno, amigos, Santi, nos vemos, sigamos en nuestras redes y en nuestros medios inmediatos difundiendo esta movilización. Ojalá sea tan masiva como las universitarias, que tenga esa escala, y con eso va a ser ya muy potente el rechazo, digamos. Y luego es en todo el país la movida, ¿eh? Sí, claro, en todo el país, sí. Así y que muchas provincias que están muy comprometidas con estos recursos. Totalmente, sí. Así que, bueno, eso, a marchar, a movilizarse, a estar en las calles pacíficamente. No va a haber dificultades, no va a haber problemas. Esperemos que así sea, ¿no? Sí, no. No va a haber problemas. Nosotros no vamos a hacer problemas. Los que nos movilizamos y el pueblo no va a hacer problemas, pero va a ser pacífico. A veces puede pasar alguna cosa. Habrá que ver si la policía va a hacer disturbios o no. Claro, eso. Si tiene la orden de salir a pegar sin justificativo ni nada por el estilo. La policía disturbios, vamos a ver si participa. Claro. Pero si no va la policía no va a pasar nada. Si no van las fuerzas exacto, si no va, si se toman el somos día, solo nosotros, si se toman el día franco, no va a haber ningún problema. Si viene la patota de los disturbios, veremos. Bueno. ¿Quién viene al piso? ¿Qué dijiste? Carlos Santos Menéndez, nuestro queridísimo amigo, cineasta, humanista, siloísta. Sí, señor. Así buenísimo. Que va a ser una presentación. Así que dale, te mando un abrazo, Dani. Ya vamos a tener novedades del Partido Humanista Argentino en cualquier momento. Ay, sí. Te mando un abrazo y bueno, nos reencontramos. Dale. Abrazo, Dani.
Bueno, muy bien, pasaba ahí entonces nuestro columnista, panelista, co-conductor, todo de todo Multifunción. un poco. Sí, y aparte tu tío y mi hermano. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Esas cosas que Cumple una banda de roles. Serendipia genera. Así que somos el programa más familiero de Radio Caput. Es verdad. Dicho eso nos tenemos la reconocieron. mención dentro de la radio, el programa más familiero. En diciembre del año pasado. Sí. Exacto. Bueno, si te parece, vamos a la tanda de la radio y volvemos ya con un amigo, con Iván Novotny y su columna de coyuntura humanista. Dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos acá en Serendipia por Radio Caput. Ya acomodándose nuestro invitado, nuestro querido amigo Carlos Santos, nos va a acompañar, pero luego de la columna, que tenemos ahora con Iván Novotny, que ya está conectado con nosotros, la columna de coyuntura humanista. Buenas tardes, querido Iván. Carlos Santos, Agustina Roca y Santiago Roca te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Hola. todo muy bien, todo muy bien. Qué bueno, Carlos va a hablar de su libro. Hola, me imagino Iván. que otra vez me llegó la invitación. Sí. Acá está ya con nosotros, va a hablar de su libro. Bueno, muy bien. Te escuchamos, Iván, Sí. a ver qué novedades. Tenemos muchos temas, así que a ver qué habrás elegido para esta coyuntura. Claro, sí, me imagino que el tema central, venían trabajando un poco el tema de ley de tierra, seguramente la movilización del jueves, Sí. Y sí, yo quería tratar un tema que tiene que ver mucho con el humanismo y con nuestros planteos de un cambio mental y personal y cómo se está evidenciando en este momento la gran necesidad que hay en nuestra población de recurrir a ciertas herramientas de fortalecimiento interno, porque quería citar un estudio que dio la Universidad de Buenos Aires a través del Observatorio de Psicología Social de la UBA, que habla de una epidemia de salud mental en Argentina que tiene que ver con cuadros depresivos, ansiosos y riesgo suicida en personas de entre 18 y 65 años, y ahí afirma que el 60% no duerme bien, tiene insomnio y a menor edad y menor nivel socioeconómico los indicadores de salud empeoran.
que tiene mucho que ver el peso de las deudas y de la incertidumbre. Y hay otra estadística que asusta un poco, que tiene que ver con que el suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos en Argentina. O sea, la principal causa de muerte, no es poca cosa. No. En 2024 volvió a ocupar el primer lugar entre quienes tienen entre 25 y 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito. Estos son datos del Ministerio de Salud, no es que estamos citando que hay que verlos, pero bueno, son oficiales por lo menos. Claro, sí. Si bien no es un fenómeno solo de Argentina, sí se agudizó mucho, como decía, los últimos años. Desde hace 20 años no ocurría esto de que era el primer lugar de muerte entre quienes tienen esa edad, ¿no? Esa franja de entre 25 y 34, o sea, 20 años cada vez, como decíamos en la anterior columna, nos acercamos más al 2001, es impresionante. A nivel, se van complicando las situaciones económicas, sociales, y también esto va pegando en la problemática de salud mental, que es un problema que viene en aumento tras la pandemia, pero que se agudizó fuertemente en el último año. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación informó de 4.249 casos en 2024 y 5.209 en 2025. Estos son los datos registrados. Obviamente hay muchos que no se registran, pero se habla de una problemática multicausal, en la cual, por supuesto, incide en las situaciones personales, familiares, pero también, por supuesto, que incide muchísimo la situación económica, el tema del endeudamiento, de no tener un futuro, una posibilidad de empleo. Y además un fenómeno muy particular de este momento es que es muy difícil asistir a una asistencia en salud mental por una cuestión económica y porque muchas políticas de acercamiento para los sectores de menos recursos han sido cerradas. Entonces muchas personas lo que hacen es recurrir a la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero esto, ¿qué pasa? Está aumentando los niveles de ansiedad y malestar psicológico, ¿no? Porque muchos, en vez de ir a un psicólogo o un profesional, interactúan con una IA con este tema. Entonces, este tema del vínculo entre salud mental y tecnologías digitales se está agudizando y se está agravando, y todavía no hay políticas públicas ni hay un abordaje, obviamente con este gobierno que no incentiva eso, pero no hay un abordaje de esta problemática seriamente. Y es un problema que afecta principalmente a los sectores de menos ingresos, ¿no? Cuanto más jóvenes y menos ingresos, mayor es la problemática de salud mental, de ansiedad, de depresión, y bueno, el riesgo definitivo del riesgo suicida es enorme. Entonces, creo que es una epidemia que quizás no se ve, salvo que uno tenga ya familiares cercanos o amigos, pero que está de trasfondo, está operando, y esto se está agudizando fuertemente. Y nosotros siempre, los humanistas, entendemos que hay una problemática social y también hay una problemática que tiene que ver con el sentido, con la posibilidad de imaginar un futuro, y creo que eso es lo que tenemos que intentar, que no nos roben, por lo menos los poderosos, el gobierno actual y los que quieren quedarse con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos económicos, que tiene que ver con poder imaginar un futuro. Y tenemos que tener la posibilidad de a pesar de lo que estamos viviendo, de ver lo positivo aún en lo desfavorable, ¿no? Intentar, como siempre decimos los humanistas, imaginar y construir una realidad interna y social que nos ayude a no hundirnos en esta oscuridad en la que nos quieren llevar. Que creo que es importante que desde nuestro lugar de personas comunes, ciudadanos, militantes, imaginemos y pensemos qué realidad queremos construir, y seguramente es muy distinta a la que estamos atravesando en la actualidad, pero que siempre está esa posibilidad. Para encontrar un sentido y para encontrar una salida es importante una imagen de futuro. Entonces, eso no lo tenemos que relegar nunca, porque si no se está evidenciando esta epidemia,
que obviamente tiene que ver con el cierre de futuro, tiene que ver con que un joven que quiere su primer trabajo no puede acceder, que no puede quizás ya por falta de recursos ir a la escuela, ir a la universidad, o tiene que ayudar a su familia. Entonces eso también impacta psicológicamente y no se está abordando el problema como se debería, en profundidad, y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque solamente se maneja una agenda que tiene que ver con concentrar cada vez más la riqueza en pocas manos y no se está abordando la problemática de cómo dar respuesta a esto que están sufriendo los sectores de menos recursos en nuestro país. Así que quería poner en el tapete este tema, nuevamente el tema de la problemática de salud mental que vive en nuestra población. No sé cómo lo están viendo ustedes a esto. Totalmente, Iván. Me parece que hubo un quiebre a partir de lo que fue la pandemia y todo eso. Me parece que ahí se generó también una aceleración, ¿no? Si las cosas ya venían mal en ese sentido, se agudizó, se aceleró todos los temas de salud mental. Pero claro, los últimos gobiernos han estado siempre pendientes del déficit fiscal y no del déficit de la salud mental como prioridad. Claro. Y siempre que los números le cerraran en función de los compromisos internacionales y no de los compromisos con el pueblo propio al que gobierna. Entonces, esta falta de políticas de Estados acumuladas en el tiempo es un tema que no sabemos. Por lo menos yo te estaba escuchando y decía, sí, es verdad. Todo lo que estás diciendo, digamos, entre comillas, digo, uno lo va como confirmando, pero y a la vez, ¿cuál es la salida si no hay políticas de Estado, no? Sí, es un tema que creo yo, como persona que entra, ¿no?, dentro de este rango con la mayor tasa de mortalidad del suicidio, es un tema degradado desde el Estado y es un tema totalmente subestimado. Nuestro presidente dijo que si alguien se quiere matar, que se mate, que el Estado y el resto no tiene por qué pagar con sus impuestos como la salud mental y la locura del otro. Primero habla mucho del concepto del loco suelto, ¿no? Entonces es un tema que está degradado desde el Estado y tiene muchos factores. Yo coincido mucho con esto que vos decís de la cuestión de la crisis económica, ¿no? El factor económico y la incertidumbre en la juventud. Qué poco podemos soñar los jóvenes. Hoy en día, irse de tu casa es muy complicado, es muy difícil. Los alquileres son inaccesibles totalmente, el conseguir trabajo. De hecho, mucho se nos critica a los jóvenes porque estamos en plena crisis, pero no... tal artista vende un River y se agota. ¿Y a qué puedo aspirar? Claro, no me puedo ir Obviamente de casa, pero por lo menos que pueda ir a un recital. Al River de Lali todas las veces que pueda, porque ¿y qué voy a hacer con esa plata? Si aunque la ahorre no puedo ir a ningún lado, no puedo vivir, no puedo irme de vacaciones, no puedo... Está muy limitado cualquier tipo de futuro, ni hablar, y estoy hablando de la clase media, ¿no? Ni hablar si vamos mirando más hacia abajo. Creo yo que también... es un costo gigante y que no se tiene en cuenta la cuestión de la salud mental, porque el suicidio es la última instancia. Yo tengo mi grupo de amigas, creo que seremos 5 amigas y 3 han pasado por un proceso de medicación, han tratado con psiquiatras, porque es un tema que de verdad que está muy naturalizado. Es la cuestión de la enfermedad de esta generación es mental, es la ansiedad. Uh-huh. Estamos en un mundo donde hay guerra, hay hambre y al mismo tiempo hay trillonarios. Uh-huh. O sea, son realidades que conviven y que uno, ¿qué hace? Y se aísla, se la traga. Y creo que la pandemia, como dijo Santi, colaboró un montón a la cuestión de aislarse uno mismo. Y bueno, las redes sociales, la digitalización de las relaciones humanas, ¿no? El hecho de que no hace falta que me vea con mis amigos. Si hablo por WhatsApp todos los días y punto. Como que se perdió un poco de la cotidianidad de sentarse, encontrarte con una amiga y preguntarle, che, vos, de verdad, a fondo, ¿cómo estás? Es algo que creo que se ha ido perdiendo y que genera estragos tan grandes, ¿no? Hace poco, para ir a Zona Oeste, donde somos nosotros, en Merlo hubo el caso de una nena que se suicidó y tenía 11 años. Uh-huh. Una niña de 11 años. Sí. Claro, una locura total. Sí, yo creo que venía pensando justamente esto que decía Saúl, que en relación a otras épocas de crisis económica, ahora también
se le suma este fenómeno de la digitalización extrema de la vida, donde eso lleva también a factores de ansiedad, de aislamiento, que creo que hay que cruzarlo también, además de los índices económicos y sociales, como esta invasión de la digitalidad y cómo las grandes tecnológicas quieren, digamos, dominar nuestra subjetividad, nuestro pensamiento a través de las herramientas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial. Creo que esto suma a que empeore el fenómeno, ¿no? Entonces hay que considerarlo y hay que pensar salidas. Obviamente esto de siempre la construcción colectiva, el encuentro, el intentar empatizar con el otro, el intentar, a pesar de que no quieran tejer redes, siempre estar generando espacios de encuentro, de preocuparse por el otro, de también compartir lo que a uno le pasa, y además imaginar cómo se pueda y llevar adelante como se puedan proyectos, ¿no? Sociales, transformadores, donde uno le guste, en la vocación que uno tenga, pero que vayan hacia los demás. Creo que eso no nos lo pueden robar los poderosos y tenemos que seguir incentivándolos en todos los espacios donde estemos, porque es lo que ayuda a generar esos vínculos que se necesitan. Así que bueno, iba un poco por ahí la cuestión para no dejarla de lado y no olvidarnos que esta pandemia existe, esta epidemia existe de salud mental y que está presente y que afecta y que tenemos que tenerla en cuenta y hacer algo, ¿no? Por lo que la están sufriendo. Así que, bueno, por ese lado iba la columna de coyuntura humanista. Bueno, muy bien, Iván. Te agradecemos tus palabras, tu tiempo, tu espacio. Yo solo quiero agregar que acá en la ciudad de Buenos Aires, donde es el epicentro de este programa de radio, donde llega más gente, existen 3 lugares, 3 espacios donde hay muy buena gente, que es el Parque de Estudio y Reflexión Bosques en la zona sur, el Parque Tortuguitas en la zona norte de Estudio y Reflexión y el Parque La Reja en la zona oeste, que son centros donde hay gente muy interesante en cuanto a la disposición para hablar sobre estos temas, profundizar, donde se pueden compartir herramientas. Así que con entrar a una web, ya que estamos hablando de la digitalización, entrar a una web, sacar alguna de estas direcciones, acercarse y estos temas son de mucho interés en esos espacios donde están los humanistas y loístas, y que, bueno, estamos construyendo y construimos estos parques para abrir las puertas a todo aquel que esté necesitado de contención, de afecto, de una buena charla y de una nueva práctica, ¿no? Son un recodo que hemos construido los siloístas y están ahí para que vayamos y profundicemos en lo mejor de nosotros mismos. Así que muy buena, muy oportuna la invitación, Santi. Dale, buenísimo. Iván, te agradecemos tu tiempo, tus palabras, tu espacio y nos reencontramos en 2 semanas acá en Serendipia. Dale. Eso, perfecto, les mando un abrazo grande. Dale, abrazo grande. Bueno, muy bien, entonces, si te parece, Joaquín, vamos al separador del programa de Serendipia y ya volvemos con nuestro invitado, que también tiene para sumar en esta dirección.
Muy bien, seguimos aquí. Ahora unos minutitos con nuestro invitado, Carlos Santos Menéndez. No te tengo tan registrado con tu segundo apellido, ¿eh? ¿Es algo de los últimos tiempos, algo artístico? ¿Cómo le va? Primero, saludarlo. Mirá, te digo exactamente cómo fue. Carlos Santos por Gmail no me entraba, no me dejaba, ¿viste? No me dejaba. Y bueno, le pongo el segundo apellido. Entonces ya me quedó el mail con los dos apellidos. Sí. Después en Facebook también a veces digo, mira, me encontrás en Facebook y había un montón de Carlos homónimos. Claro, ¿No es cierto? Entonces cambié en Facebook también. Bueno. Y te fue llevando. Y bueno, y después algo que más de peso, digamos, de esto, que fue la pérdida de mi mamá el año pasado, bien. Que tiene que ver con el segundo apellido, entonces un poco en honor a eso también. Claro. Se me ocurrió, digo, bueno, ya que está, lo pongo también en los libros, con esta nueva etapa, porque para mí es una nueva etapa, ¿no? Porque yo venía haciendo películas y... Sí, señor. Y no tenía el segundo apellido. Y porque bueno, te vamos a presentar ahora. Sí. Como sos un amigo, te empezamos a charlar, te compartís la columna del amigo anterior en común, que Iván. Entonces vamos avanzando como familia acá. Sí. Pero te vamos a presentar porque tenemos el gusto, vamos a contarle a la audiencia, de estar con quién. Con Carlos Santos Menéndez. Él es escritor, realizador visual, audiovisual y militante humanista asiloísta. Además, es director de Escena Humana Films. Bueno. Muy bien, Carlos. ¿Y qué producción nos traes ahora? ¿Qué te trae por acá en la creatividad? Bueno, la idea es presentar este libro que tenés en tus manos, Las luces del oscuro, que vamos a hacer la presentación el próximo viernes, ahora, en el Espacio de Arte de Quimera, en Tres Arroyos 402, a las 20:15 de la noche. Entonces, bueno, más que nada. ¿Eso es Caballito? ¿Qué es? ¿Paternal? ¿Cerca del Cid Campeadores? Sí, es Villa Crespo. Villa Crespo. Cerca de Warnes, por ahí. Exacto, ¿no? Villa Crespo. La idea es, presentar el libro. También voy a presentar los dibujos, que no sé si viste las carátulas que hice de cada capítulo. Son 10 dibujos que los hice con mi profesora Francisca Capria, que me estuvo ahí ayudando con Carbonilla. Y bueno, también la tapa también la hice en óleo, ¿no? Y toda esa expresión artística más del lado de la plástica también va a estar ahí expuesta en la presentación que hago el viernes. Bien, y arranca con un texto de un libro de Silo y el agradecimiento a tu madre. Sí, ¿no? Así es. Bien. Di la primera parte, la frase de la mirada interna, sí, ¿no? Así vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad, vuela hacia regiones antes ignoradas y sin saberlo va impulsado hacia el interno y luminoso centro. Yo creo que es un poco esa síntesis que la mirada interna está al final del libro, que bueno, para mí por supuesto la mirada interna ha sido un libro que me cambió la vida, ¿no? Y de cabecera, sí, de acompañarte en todo un proceso interno. De muchos años. Y esa frasecita que fue escrita hace más de 30 años, en realidad explica también un poco del momento actual, ¿no? Donde hay todo a nivel mundial, la avanzada, entre muchas comillas, tecnológico-científica, está queriendo ir a la Luna, a Marte. Sin embargo, también hay una búsqueda que va para adentro en mucha gente que no está tan en la cartelera, en el mainstream, ¿no? Pero claro, que va por debajo, va creciendo una búsqueda interna importante, me parece, en todo el mundo. Así que ese texto resume eso y resume mucho de lo que después pasa en la novela, ¿no? En la novela. ¿Y nos podés contar así como la estructura de esta novela? Sí, sería un poco presentártela como más o menos pienso presentarla el viernes, ¿no? Si te parece, porque... Sí, cortito, algo resumido, digamos. Así se puede ir a Tres Arroyos. Claro. Es que la anterior novela, por ejemplo, la presenté con un diálogo importante que era una profesora un profesor con la estudiante, que es la protagonista de la primera novela que escribí. Claro. Entonces, en ese caso era muy apropiado hacer ese diálogo y lo encarnaban una estudiante y un profesor. Bien.
Pero en este caso es más atmosférico el Claro, libro, ¿no? claro. Por eso, aquí, por ejemplo, se habla de... Esto comienza hace unos 10 años atrás, más o menos, que yo vi un documental de la BBC y me enteré con detalle de lo que denominan la materia y la energía oscura. No sé si ustedes conocen lo que es. Ni idea. Bueno, la mayoría de la gente no conoce y es algo que yo tampoco conocía cuando me enteré de esto, pero es un hallazgo científico en realidad del siglo pasado, pero que se ha ido popularizando de a poco y recién hace unos 10 o 15 o 20 años se ha ido popularizando más, ¿no? Este descubrimiento dice, según la ciencia, que el 95% de lo que existe no se ve, no se puede percibir, no se puede medir, no se puede calcular nada. Qué miedo. Pero a su vez dice que existe. Entonces es miedo, asombro, ¿no? Todo eso junto se te aparece, ¿no? Y además a mí me hizo una conexión mucho con cuestiones más de tipo trascendente o espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo que el 95% no podemos... ¿Cómo que existe? Somos y no mucho más que una pared de cemento, ¿no? Se decía por ahí, Sí. ¿no? Una cosa muy loca, ¿no? Me hizo un link mucho con lo más espiritual. Entonces eso quedó ahí, boyando, ¿no? Como una inquietud intelectual un poco extraña, que no sabía cómo desarrollarla, porque aparte no sé astronomía, ni tengo conocimiento de física, porque estudio ingeniería, pero Claro. básicos, ¿no? Y bueno, cuando partió mi mamá el año pasado, hace un año ya, me surgió la idea de hacer una historia en relación al duelo, digamos, ¿no? Y la historia no tiene nada que ver conmigo estrictamente, pero sí con el tema de tratar el duelo de algún modo, ¿no? Claro, Plásticamente, claro, abordarlo. Y bueno, también descubrí en esa época, o un poquito antes, que había un observatorio en Chile que se llamaba ALMA, que es el acrónimo de Atacama Large Millimeter Array, que quiere decir Gran Arreglo Milimétrico de Atacama. Es unas 66 antenas de 100 toneladas cada una, a 5.000 metros de altura, que están en el desierto de Atacama, que tenés el 2% de humedad, claridad, no hay contaminación lumínica, y ellos miran al cielo durante todo el día, las 24 horas, porque no ven la luz de estrellas, sino que ven ciertas ondas de radio que tienen que ver con la formación de los planetas, ¿no? De las galaxias. Eso es lo que están escrutando ahí en el universo. Así que bueno, era el lugar ideal para que la historia se desarrollara. Se desarrollara. Y fui, me permitieron una visita porque no está abierto al público. Estuve ahí. Hiciste el trabajo de campo. Hice, sí, fui a 5.000 metros con tubo de oxígeno porque están a 5.000 metros las antenas. Fuimos con Adriana, con mi pareja, y bueno, nos atendieron muy bien. Y bueno, me sumó un poco a la historia, la verdad que ya la tenía casi cocinada cuando fui, pero algunos detalles me sumaron de lo que vi ahí. Y bueno, en esa zona también es muy fuerte la cosmovisión andina, ¿no? O sea, 10.000 años antes de Cristo ya había grupos humanos en la zona de Atacama. Claro. Así, mirándola es como muy parecido a Jujuy, digamos, ¿no? Sí. Hay mucho turismo. Hay una parte hay mucho desierto, digamos, ahí. Está el desierto. desierto. El desierto pleno, y San Pedro de Atacama, que es la ciudad de un pueblito chiquito, turístico, que está lleno de jóvenes europeos. Todos jóvenes son, para que vayas, está bárbaro. Y bueno, ahí habíamos un par de viejitos también paseando. Claro que estaban atrás de una novela. Y bueno, y nos tomamos un heladito por ahí. Y bueno, la historia mezcla un poco el tema de la cosmovisión andina, ¿no? Que es un poco diferente a la visión racionalista, dual, occidental, de muerte, vida, de blanco y negro. Exacto. Es más integral la visión andina. Y eso está presente como parte de la atmósfera de la película, de la novela, digo. Así que está Rodrigo, que es el protagonista, el astrónomo, que va transitando su duelo,
toma una decisión muy especial y que de algún modo lo genera el conflicto que arrastra en la novela, y ahí se van sucediendo un poco los encuentros con gente de distintos países, ¿no? Porque Alma es un consorcio de 20 países. Entonces hay dos personas de Atacama que están en la novela, un yanqui y un japonés, digamos, ¿no? Porque es un consorcio internacional. Bien. Y bueno, la idea es un poco ahondar en lo que es para uno el duelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno lo acepta plenamente o no lo acepta, ¿no? Que creo que más o menos es el problema que... Esa resistencia que hay. Nos pasa a todos, ¿no? Sí, porque claro. tiene que ver con aceptar o no también la posibilidad de la propia finitud, ¿no es cierto? Así que más o menos de eso, las luces del oscuro, ese título también, o Le luci del oscuro, como va a salir en italiano también, va a salir en español y en italiano pudimos coordinar con una gran amiga, Nira Cabero, que me ayudó mucho para hacer esto, y también Josefina y Carlos en España. O sea, se imprime en Chile, en Argentina, en España y en Italia simultáneamente. Entonces, bueno. Este es el primer libro, pero ya ahora en septiembre lo presento en Parque Toledo, en Parque Navas del Rey, y en Florencia y en Milán también en septiembre. Bien. Una recorrida por la ruta de los parques en Europa. Sí. Bueno, bien. Tenés una historia audiovisual, digamos. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio, digamos? ¿Qué diferencias tiene uno con el otro? Bueno, una cosa es escribir guiones y otra cosa es tal vez meterse en otros espacios, digamos, de la escritura. Y a la vez la realización visual de lo concreto, ¿no? Cuando uno está... también la escritura tiene otras manifestaciones, otras devoluciones. Digo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo surgió? Yo venía haciendo ya hace unos cuantos años distintas películas así, o documentales cortos por mi cuenta. Sí, sí. Siempre con el apoyo de mucha gente, ¿no? Más que nada humanistas de distintos lugares del mundo. Y me resultó siempre muy satisfactorio, pero muy trabajoso. O sea, claro. Es terrible hacer una película. Claro, la producción. Un laburo los fondos. De loco, porque vos terminás el guión, que estuviste meses dándole vuelta. Terminaste el guión y esto recién empieza. No, o sea, claro. Después no hay nada, digamos. Conseguir los actores, pagar en algunos casos, gastar dinero, conseguir locaciones. Sí. Escenografía, arte. Cuando terminaste todo eso, que ya es otro montón. Hay que editar. De rodaje. Sí. Bueno, lo de editar ya ni lo iba a decir. Claro. Ese es otro terrible laburo. Sí. Tenés que editarlo. Cuando terminaste todo eso y lo pones en YouTube, no te lo mira nadie. Salvo que le pongas guita, o sea. Claro. Y si lo querés pasar en las salas, no hay lugar, o sea... Sí, muy limitado eso. Sí. Todavía cada paso que das de estos 3 pasos, por decírtelo así muy grosso, cada paso es más difícil que el anterior. Porque de última, hacer un buen guión, vos podés ser un malísimo escritor, pero en tu casa lo podés hacer con una compu. Sí. Después ya necesitas actores, combinar, trabajar con un montón de gente. Y después ya hacer la publicidad de eso para que la vea la gente es otro lío. Bueno, tremendo. A mí los últimos rodajes me habían resultado un poquito ya... tediosos. Porque después sabés que no es que vos decís, bueno, lo ponés y todo el mundo lo ve o te genera una devolución, por ejemplo, también ponerle económica que te permite también hacer otras cosas, ¿no? No era un poco así. O sea, de hecho fue muy satisfactorio haberlo hecho, yo aprendí mucho y estoy muy contento. Pero empezar a escribir la primera novela fue medio jugando con la IA, de algún modo, y jugando con la IA, bueno, empecé a tener una realimentación de cosas que yo iba tirando, y las decisiones creativas siempre estaban de mi lado, pero no la estaba jorobando. Che, Adriana, escuchá esto. Claro, a ver, ¿qué te parece? No, estoy lavando, no. Claro, sí. En cambio la IA te responde siempre. Exacto, no se cansa. te acompaña. ¿No? Y te tira opciones, casi siempre todas erróneas, medias, si querés hacer no sé qué, pero a veces uno le va pegando. Claro, pero en ese ida y vuelta, por más que no tiene espíritu, la bicha,
te ayuda a Claro. realimentar y sacar tu propia creatividad, ¿no es cierto? Entonces así fue que llegué a escribir la primera novela, y después el hecho de mandarla a imprimir era fácil, hacías Claro. clic. Claro. No, bueno, Bueno. al cotejarlo con la etapa anterior de otro tipo de actividades, te debes sentir una etapa más relajada. Más... Claro, y más relación con la gente, digamos, ¿no? Tal Por cual. el hecho del diálogo con la gente, el libro. Sí. Lo he presentado en bastantes lugares. O sea, el anterior ya lo presenté en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Chile, en Córdoba. Bueno, y ahora con este lo voy a presentar en un montón de lugares y Bueno, me aprovechemos y permiten- hacemos la difusión de los dos libros, sabiendo que la presentación del viernes es sobre las luces de los oscuros, pero contanos a ver la otra, la producción anterior, digamos. Dale, bueno, sí, el otro quedan algunos libros todavía, antes que se agoten. Antes que se agoten. El anterior libro se llama Una luz en la biblioteca vacía. Bien, siempre estamos con las luces. Estamos con las luces. Estamos sí. con las luces. Pero es bien diferente. Te estás preparando el viaje Bueno, hacia la luz. dijiste que era de una alumna y su profesor, ¿no? Claro, es una alumna que estudia filosofía en Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, un país muy pequeñito. ¿no? Nuevo, digamos. Sí, O sea, digamos, relativamente- milenario tal vez, pero nuevo en cuanto relativamente nuevo, ¿no? Porque administrativamente. Claro, era Checoslovaquia, quedó República Checa y Eslovaquia, ¿no? Y, digamos, elegí ese lugar porque era primero porque me gustaba el nombre, Bratislava. Claro, Bratislava. Sonaba lindo. Sonaba lindo. Y era cerca de Budapest. Yo quería que terminara el libro en Budapest, que es donde yo estuve, también conocí, digamos, en otro viaje. Entonces, me parecía interesante la historia de una persona que no conoce nada de siglo, del humanismo, y que la historia es que ella está por hacer el doctorado en doctorado en filosofía en esta universidad, y está podrida, cansada, desilusionada del rollo de los filósofos occidentales. Entonces, en ese estado medio de devastación, encuentra la mirada interna Anónimo. Entonces empieza como una búsqueda a través de eso, y la confrontación primero con los profesores, después con su grupo para poner en marcha. Bueno, es la historia de ella, digamos, ¿no? Donde se hacen algunos comentarios de lo que es el siloísmo, el nuevo humanismo, pero se centra más bien en el aspecto de novela, de la historia que tiene una joven que quiere llevar adelante estas ideas, ¿no? Se enfrenta con neonazis en el medio, o sea, pasan varias cosas, y termina en el parque de estudio sí. un parque cercano a Budapest, no dice. Claro, exacto, el Miki lugar, Uba no dice. No. Bien. Pero esa es un poco la otra historia. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ya tengo todas las señales de cambio, pausa, de cierre de programa, de todo, ¿no? Bueno. Reiteramos la presentación del libro y día, hora y... Sí, el próximo viernes 7 de agosto a las 20:15 horas en Tres Arroyos 402, ahí en Villa Crespo. Los esperamos y perfecto. Bueno, podemos conversar. Dale, buenísimo entonces. Muchas gracias. No, te agradezco, Bueno, Carlos, que te hayas venido hasta el estudio a compartir este ratito. Ahí enfocamos la tapa del libro y bueno, por más novelas de esto, me encanta que te hayas orientado para ese lado. Así que nada, nos reencontramos en cualquier momento con vos, Carlos, y con la audiencia. ¿Cuándo, Agus? El próximo martes a las 15 horas acá en Radio Caput. Muy bien. Agradecemos a todos los oyentes de Serendipia. Quédense en la tarde de Radio Caput. Se viene Poesía a la hora del mate con la genia, la extraordinaria Gladys Merola. Nos encontramos entonces con Serendipia la semana que viene. ¿Qué dirán? Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el